Nuevamente, buenos días y feliz sábado. Para comenzar con nuestro culto divino, nuestro querido hermano, el himno del culto, nuestro querido hermano Rafael de la Cruz canta para nosotros. Que esa sea la gran necesidad de cada uno de nosotros. Oh Señor, siento en mi alma una gran necesidad y no hay nada en este mundo para poderla saciar, porque solo en ti yo encuentro lo que mi alma necesita. Solo tú puedes brindarme lo que me puede saciar. Yo te necesito, Jesucristo, como el día necesita el sol y como la noche a las estrellas. Así necesito de tu amor. Yo te necesito, Jesucristo, como el día necesita el sol y como la noche a las estrellas. Así necesito de tu amor. Oh Señor, yo te suplico que no te alejes de mí. Tengo que sentirte cerca para poder subsistir, porque yo te necesito como un niño a su madre y como un pichón al ave necesita su unidad. Yo te necesito, Jesucristo, como el ave necesita a Dios y como la noche a las estrellas. Así necesito de tu amor. Amén. Hermosa participación la de nuestro querido hermano Rafaelito. Dios lo siga bendiciendo siempre. Buenos días. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Apocalipsis 11:19 y dice así: y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de nuestro pacto se veía en el templo y hubo un relámpago, voces, truenos y un terremoto y grandes granizos. El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Mis queridos hermanos, para dar inicio a este culto divino, lo haremos entonando las dulces notas del himno 32. Reunimos en tu santuario. En esta oportunidad vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Creador que esté con nosotros esta mañana. Oremos. Dios Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos.
Te damos gracias, Señor, porque tú siempre piensas en nosotros. Y aun cuando estamos en pecado, Señor, tú nos tocas y nos sigues llamando. Permite, Señor, que la programación que se dé en esta oportunidad sea para gloria y honra tuya. Bendice a cada uno, Señor, que se encuentra conectado en el grupo y que tú le des salud, que tú los bendiga, que tú le ayudes cada día a tener un encuentro contigo y que tú nos prepares para ir al reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los buenos deseos se expresan en distintas formas, a veces con gestos, a veces con palabras. Y una de estas palabras es bienvenido. Por eso, amigos de Betania por siempre, quieren nuevamente darle la bienvenida a cada uno de ustedes para continuar continuar con nosotros. Y por eso, Shailon y Shannon, nuestras queridas sobrinas, están nuevamente con nosotros. Para la honra y gloria de Dios y disfrute de todos ustedes. Amén. Ella es con nosotros. Chicos, no veo a las nenas conectadas. Feliz sábado, bienvenidos and for the glory and honor of God. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. You have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS.
Amén. 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 Dios bendiga esta hermosa princesa. Nunca me cansaré de darle las gracias a Dios por tener a esas niñas tan hermosas como parte de nuestro grupo. De verdad que sí. Para la parte central de nuestro hermoso sábado de hoy, vamos a tener la parte central por nuestro querido hermano Charlie. Él va a tener un tema súper interesantísimo que es el Arca del Pacto, por lo cual le agradecemos que se haya tomado este tiempo para nosotros. Vamos a escuchar nuestra parte central en el día de hoy. Muy buenos días, mis queridos hermanos de Amigos de Betania por Siempre. Hoy mayo 14, sábado, esperando que la paz de Dios sea con todos nosotros, su misericordia que nos alcance y nos pueda transformar. Vamos a ver hoy el tema, el Arca del Pacto. Así que vamos a invitarles a ver lo que es la lectura bíblica y también a orar. Ahí dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos que de manera especial nos dirijas en este estudio para comprender, Padre, la íntima relación que tú quieres tener con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el arca del pacto, uno de los muebles del santuario hebreo. Tengo aquí un efecto de transparencia, no tan nítido como lo he tenido antes, pero ahí vamos, así que no se me asusten con eso. Bien, el arca del pacto, ahí como vimos en Apocalipsis 11:19, lo que allí se menciona es que el arca está en el templo del cielo, ahí en Apocalipsis 11. Es decir, después del Antiguo Testamento, hay muchas personas que les gusta hacer esa diferencia, pues ahí la vemos en Apocalipsis y en un contexto que no es el tema ahora, pero muy actual, ya prácticamente en los finales de la historia de esta tierra, y vemos ahí el arca del pacto de Dios en su templo que fue abierto en el cielo. ¿Qué les parece? Interesante para iniciar con ese punto fundamental. Otra cosa que podemos mencionar, vamos a ver Éxodo 25, 8 al 10. 25, 8 al 10. No tengo tanta facilidad para escribir, pero allí dice, cuando la primera vez que se menciona el arca del pacto, cuando Dios le da instrucciones a Moisés, que le dice que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Dios quiere habitar con su pueblo y lo quiere hacer de manera especial a través de un santuario, un tabernáculo, un lugar de reunión. Y dice aquí, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que Dios le iba a mostrar como una especie de maqueta, una especie de modelo, y Moisés tenía que hacerlo de esa manera. Y luego lo primero que Dios le dice es: harán también un arca de acacia, de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Yo tengo aquí una semejanza de arca, que a veces no siempre encontramos las mejores imágenes para ilustrar, pero esa puede ilustrar algo ahí. Más o menos el arca sería así. Ya luego, viendo el resto de las citas bíblicas, vemos que tenía esas varas, esos anillos. Arriba tenían ahí una especie de corona, que esta no la tienen. Y 2 querubines, que así, eso es difícil dejarlo fuera.
con las alas extendidas y como si estuviera mirando hacia adentro de lo que está en el arca. Vamos a ver luego eso también un poco detallado más adelante. Pero vemos ahí que Dios quiere morar con su pueblo. Ese es el primer mueble que se menciona de los que se van a construir. En el versículo 8 dice que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. En el versículo 9 dice que se haría conforme al modelo que Dios le iba a mostrar. Y luego en el versículo 10 se dan las especificaciones de las medidas. Algo muy importante a tener en cuenta con este tema del arca del pacto es lo que podemos ver en Levítico 10:10, donde el Señor le viene hablando ahí, cuando ya se ha instituido el sacerdocio, etc. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo de la congregación, en el santuario, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Y para, ¿qué fue lo que se le dijo? No beberéis vino ni sidra cuando entren a servir al santuario. Y ¿para qué? Para discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Si nosotros vemos Apocalipsis 22:11, un texto muy famoso para nosotros, allí dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Así que aquí tenemos, comparado con Levítico 10:10, ¿qué cosa? La limpieza y la santidad que Dios pide a los que se acercan a servirle a Él. Muy, 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 muy importante. Y esa vigencia de lo que es tanto el santuario de manera especial, como lo vamos a ver en el resto del tema, del arca del pacto, llega hasta los confines de los últimos días de la tierra. Eso está muy, muy, muy importante. Hay textos también que nos dicen que Cristo es el que cumple plenamente la promesa que Dios hizo de morar con nosotros, de morar con su pueblo y de morar con la humanidad. Vamos a ver, por ejemplo, Colosenses 2:9. Allí dice, hablando de Cristo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Pero toda la plenitud de la deidad habitaba en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque Él era Dios. Fue hecho carne. Así vamos a ver Juan 1:14. Recuerden que dice Éxodo 25:8 que Dios quiere habitar con su pueblo. Y Juan 1:14 nos dice, hablando de Cristo también, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Cristo cumple plenamente esa promesa de Dios de habitar con su pueblo. Mateo 1:23 también dice que el nombre que se le pondría sería Emmanuel, que interpretado es, o que significa Dios con nosotros. Interesante. Así que eso es bueno tenerlo ahí pendiente también. En 1 Corintios 1:30, Jesús es hecho nuestro todo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho 4 cosas: sabiduría y justificación y santificación y redención, que son básicamente los pasos que tenemos que dar desde la perdición hasta la salvación.
y nuestra transformación final en Cristo Jesús. Así que Dios nos hizo a Cristo, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Es como el camino a recorrer. Por eso, esa famosa cita de Salmo 77, 13, que la voy a poner en inglés, que es donde está más de acuerdo al Textus Receptus, que lo que aparece en nuestras versiones en español. Yo uso la Reina Valera como 2010, que ahí dice: oh Dios, en santidad es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. La del 60 dice lo mismo, prácticamente. Oh Dios, santo es tu camino. Pero cuando vamos a la King James dice: Thy way, O God, is in the sanctuary. Es decir, tu camino, Dios, está en el santuario. Así que eso mismo que Cristo nos ha sido hecho de parte de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, está en ese camino del santuario. Es decir, yendo paso por paso, podemos ver lo que Cristo nos es hecho. Vamos a ver esta imagen. Aquí dice las diferentes etapas o parte del santuario, donde también veríamos ese camino a recorrer, como dice el Salmo 77:13. Está numerado del mueble más hacia adentro, hacia el exterior, pero vamos a iniciar desde afuera. Aquí esa especie de verja, ahí afuera estaría el patio, donde vienen los penitentes a acercarse al santuario, que la parte externa o patio es el atrio. Y el primer mueble que se veía era el altar del sacrificio, el altar de sacrificio. Y luego, inmediatamente entre el altar de sacrificio y la puerta o velo hacia el lugar santo, se encontraba la fuente de bronce o el lavacro. Luego, ya dentro del tabernáculo, en la primera sección, en el primer departamento, habían 3 muebles. En el medio, y prácticamente haciendo una división entre el lugar santo y el lugar santísimo, estaba el altar del incienso. A mano derecha y hacia el norte estaba la mesa de los panes de la proposición, y a mano izquierda y hacia el sur estaba el candelabro de 7 brazos. Y ya luego, en la otra parte del tabernáculo, la conocida como el lugar santísimo, estaba un solo mueble, el arca del pacto, que es la que nos compete mayormente en esta mañana. Así que el camino de Dios está en el santuario. Vamos a darle un repaso fundamental a esa parte del camino de Dios, y luego vamos a ver entonces cómo ese cumplimiento llega a darse en Cristo en todas sus etapas. Cuando usted se acerca al santuario es porque siente la necesidad del perdón de Dios, de reconciliarse con Él porque ha cometido un pecado o porque se siente en falta. Entonces usted viene desde el patio exterior, desde allá afuera, lejos, y se acerca al santuario, yendo hacia la puerta, que está la única, dirigida desde el este, para tener acceso al atrio. Noten que la imagen que presentamos, vamos a volver allá a la imagen, es la de el tabernáculo que se construyó por Moisés en el desierto, es decir, sencillo. Ya luego Salomón hizo uno más grande, pero ilustra prácticamente lo mismo. Entonces el penitente viene y se encuentra con el altar de sacrificios, y él debe haber traído su ofrenda por el pecado para hacer remisión del mismo. Pero ese pecado va a transferirse desde él, que viene arrepentido, Dios conoce su corazón, el hombre no, hasta el santuario, hasta aquí adentro, al lugar santo en realidad, por uno de 2 métodos, que sería o comiendo la carne
el sacerdote ya luego cuando iba a hacer la parte del lugar santo, pues se transfería allí simbólicamente o rociando la sangre de esa víctima que el oferente trajo dentro del lugar santo de esas cortinas. Una de esas dos formas, simbólicamente, allí se transfería entonces el pecado de esa persona. Cuando en el altar de sacrificios, aquí, el primer mueble, se veía la víctima que debía ser degollada luego de que el oferente confesara sus pecados sobre ella, poniendo la mano encima de su cabeza para así simbólicamente traspasarle también su pecado a la víctima. Ese oferente entonces debía degollar él mismo la víctima, que regularmente sería un macho cabrío de 1 año sin defecto, porque simbolizaba al Mesías que habría de venir, que es Cristo Jesús, o que fue. Y ahí en ese altar pues se sacrifica, se ofrece la víctima que se trajo para la ofrenda del pecado. Ya luego el oferente no tiene nada que hacer ahí, o no tiene nada que ver con lo que el resto se hace de su pecado. Ya él lo trajo simbólicamente ahí, y esa es toda su parte, hasta el día de la expiación en realidad, que era un día en el año. Pero el sacerdote viene a la fuente del lavacro para, antes de pasar a llevar ese pecado al lugar santo, viene entonces a lavarse las manos y los pies. Él estaba regularmente limpio, pero cualquier cosita que tuviera de pajita, de sucito, etcétera, entonces debía quitárselo ahí antes de pasar al lugar santo. Eso simbolizaba el cuidado que tenemos que tener nosotros cuando nos acercamos a Dios, especialmente los que sirven en su santuario, es decir, los que son ministros suyos, tanto lo que reconocemos hoy como pastores, como también su pueblo, que sería como decir la tribu de Leví entre todos los cristianos, su pueblo que lo conoce y a quien él ha elegido para de manera especial darle estas verdades al resto del mundo cristiano y no cristiano. Entonces, el primer mueble simboliza la muerte de Cristo en la cruz, que la vino a cumplir como ese cordero que quita el pecado del mundo, tal como dijo Juan el Bautista. Y aquí, esa limpieza que debemos tener escrupulosa para acercarnos al servicio de Dios, que también puede ser interpretada como una fuente también del bautismo, una fe pública que damos ya cuando entramos al servicio de Dios. Ya luego entonces el sacerdote entraba al lugar santo y a mano derecha encontraba la mesa de los panes, que en 2 columnas se presentaban 6 panes y 6 panes, simbolizando las 12 tribus del pueblo de Israel. Y esos panes eran cambiados cada sábado, cada semana, por panes frescos, panes nuevos. Entonces, a mano izquierda entonces estaba el candelabro. Que simbolizaba esa luz que se prendió con fuego santo, que descendió del cielo y que nunca debía dejarse apagar. Y esa luz que ilumina tanto al pan, que también simboliza a Cristo. Él dijo: yo soy el pan de vida. Vamos a ver esas citas ahora. Y la luz también, dice Cristo que Él es la luz del mundo. Ya luego entonces, en el siguiente mueble, ahí estaba el altar del incienso, que en Apocalipsis se menciona que se le agrega para presentar las oraciones de los santos. Y el Salmo también dice: suba mi oración a ti como el incienso de la tarde. Allí entonces ese perfume era lo que simbólicamente hacía agradable las peticiones que se hacían a Dios. Y la gente aprovechaba cuando en el santuario se ofrecía el incienso para orar en ese momento. Por eso ustedes ven también que Daniel oraba con cierta frecuencia en dirección a Jerusalén a la hora del sacrificio, aunque ya no había sacrificio allá, pero era una reverencia, un respeto, manteniendo también ese momento en el cual debió haberse estado haciendo el sacrificio.
Y ya luego cuando se pasa al lugar santísimo, allí está entonces el arca del pacto, y la tapa se conoce con el nombre de propiciatorio. El propiciatorio: sé propicio a mí, oh Dios. Es decir, sé condescendiente conmigo en la misericordia. Mientras que en el arca del pacto dentro estaba principalmente las tablas de la ley, la que Moisés esculpió y que luego Dios escribió en ellas, porque la primera que Dios había hecho, Moisés las rompió. Ya luego también se le agregó la vara de Aarón que reverdeció cuando hubo la rebelión de Coré, y una urna con el maná para que sirviera de testimonio a las generaciones futuras. Luego, el libro que Dios le añadió a esas leyes principales, los 10 mandamientos, se puso dentro del lugar santísimo, al lado del arca, no dentro, al lado del arca, señalando que no era algo duradero como las 3 otras cosas que estaban ahí dentro, sino que sería algo temporal, algo perecedero, que es lo mismo que se refiere Pablo, que fue la ley que caducó o que Cristo clavó en la cruz al momento de su sacrificio. Así que la Biblia dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es Cristo. Y si nosotros, dice Juan, 1 Juan 1:9, vamos a poner esas citas en pantalla. Si nosotros entonces confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2 Corintios 5:17 dice: ya que estamos limpiados de la maldad, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el 18, 19 y 20 sigue diciendo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios entonces? En el versículo 21, al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, lo hizo pecado por nosotros. Yo, como penitente, arrepentido, vengo con una víctima inocente y le traspaso mi pecado a esa víctima, que luego va al santuario. Eso fue lo que pasó con Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, que es uno de los 4 pasos o de las 4 etapas que Dios nos ha hecho a Cristo a nosotros, según vimos déjenme recordar la cita. Aquí está, a ver. Primera de Corintios 1:30. El segundo de los pasos. Es decir, yo tengo la sabiduría, tengo el conocimiento de que yo soy un pecador, porque la ley me lo dice, la ley que está allá adentro en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Me dice: mira, tú, si hablas mentira, está mal, a Dios no le gusta eso, eso te va a traer la muerte. Yo digo: oye, hablé mentira, déjame entonces, el Espíritu trabaja en mí, y me constriño y digo: bueno, déjame ir a buscar el perdón, y voy y llevo mi ofrenda allá. Ya tengo la sabiduría, tengo el conocimiento de todo lo que Dios me dice, y entro en razón también y sé lo que debo hacer. Entonces, en Cristo, que lleva mi pecado, yo soy hecho justo. Esa justicia se me imparte. Y luego entonces yo tengo que andar por el camino de la santificación. Básicamente la santificación se logra a través del estudio de la palabra de Dios, poniéndola en práctica, y a través de la oración, teniendo comunión más íntima con Dios.
Él me habla a través de la palabra, a través de la naturaleza principalmente, y yo le hablo a Él a través de la oración. Él impresiona mi mente o me da un sueño, me da una visión, me deja oír su voz, etcétera, de la manera que le entienda, y entonces tenemos una comunión íntima. Entonces, si yo estoy contemplando al Señor, estoy contemplando a Cristo, voy a ser transformado a su imagen y semejanza. ¿Qué le parece? Tal como dice Pablo. Entonces, ahí ya luego somos justificados por Cristo, en Cristo. Hechos 13:39 dice: y por Él todos los que creen son justificados. ¿Quiénes? Los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, que nos da la perfección. Así que hay un elemento de fe fundamental para la justificación. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios. Está bien, yo creo lo que me dicen, pero ¿qué debo hacer? Si no, los hacedores de la ley serán justificados. No solamente oír y tener fe, tengo que practicar eso que yo digo, que estoy creyendo. ¿Y qué es lo que Dios me manda a hacer? La ley. Y la única ley eterna vigente para toda la eternidad es la ley de Dios, la que estaba en el arca del pacto. Por eso no hay nadie que se salve de esa condenación. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 dice: entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Interesante y de primera. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que Él hizo pecado sin conocer, sin haberse merecido eso. Así que la justificación es por la fe. Pero Santiago dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo mismo que veníamos diciendo anteriormente, que si yo creo algo, entonces debo practicarlo. Ahí luego entonces llegamos a la santidad. Santidad a Jehová es lo que decía la placa en la mitra de los sacerdotes. Dice así, Éxodo 28:36: harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello. Muy importante, ya es el tema con el sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Qué es lo que se iba a grabar? Como grabadura de sello, es decir, un improntum oficial. Santidad a Jehová. Eso es lo que debíamos tener ahí todos en nuestra frente. Santidad a Jehová. Como dice ahí abajo en el siguiente versículo: y la pondrás en un cordón de azul y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará. Así que esto es lo que debemos vivir, la santidad a Jehová. Por eso dice así: santificaos pues, en Levítico 27, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Es decir, Dios nos manda a que como siervos suyos debemos entonces nosotros ser santos. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ese es el otro paso del camino de Dios que está en el santuario, que no es más que el plan de redención. Y ahí vamos entonces a la redención en Cristo. Y vamos a llegar al arca del pacto, así que tranquilitos. Pero es fundamental que entendamos esto para que veamos la relación así intrínseca que tiene el arca del pacto y también para el tiempo de nosotros, para el tiempo que estamos viviendo, con todo el engranaje del plan de salvación. Dice 1 Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. De que Dios nos redime, nos rescata, nos reconvierte,
de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y Romanos 3:24, que ya vimos anteriormente, dice aquí que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir que cuando se complete la redención vamos a estar totalmente justificados para con Dios. Y esa justicia imputada entonces nos va a ser aceptos delante del Señor para nosotros poder tener la redención total en Cristo Jesús. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos, hablando de Cristo, redención por su sangre. Su sangre es lo mismo que decir su vida. La remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Así que la vida que Cristo vivió nos la imparte a nosotros por la fe, y ya luego, como creemos eso y Él nos da poder para hacerlo todo en Cristo Jesús, entonces vivimos eso que decimos creer y somos entonces transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la santidad estando aquí en la tierra y vivito y coleando. Y a un nivel que Dios puede decir, míralo ahí, como dijo de Job, oye, está perfecto, no tiene ninguna falla. Pero Job era un ser humano pecador, ¿verdad? Y bueno, aunque hice la seña así, no es que no lo sea, tenía el pecado original, como decimos. Y claro, podía equivocarse, todo lo demás, pero Dios se lo chubó a Satanás ahí, al que él declaró que era perfecto, tal como se dice de Noé. Noé, varón perfecto, halló gracia delante de Dios. ¿Por qué halla la gracia delante de Dios de manera especial? Porque era perfecto, y para ser perfecto entonces debe andar viviendo lo que él dice que cree. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y finalmente en esta parte, Hebreos 9:12 nos dice que esa sangre no es de macho cabrío ni de becerros, ¿no?, como lo hará en el santuario, sino por su propia sangre, su propia vida entregó. Entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que Él ya la obtuvo la redención y nos la va a dar, y esa redención es eterna en su momento a cada uno o de manera conjunta cuando ya Cristo venga por segunda vez. Ahí entonces llegamos al arca del pacto, que podemos decir que es un llamado a la perfección. Dios promete bendiciones a quienes, a los que obedecen. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así que el pacto que Dios hace con su pueblo, impregnado ahí en los 10 mandamientos, en las 2 tablas que estaban dentro del arca del pacto, es lo que Dios dice, que si lo guardamos, seremos su especial tesoro sobre todos los pueblos, tal como resaltó lo mismo en Noé, en Abraham, en Job, etc. Dice en Deuteronomio 4:13, para que tengamos este punto claro de su pacto, hablando Moisés, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, tal como hizo también en Éxodo. ¿Qué pacto es ese? Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. 2 tablas de piedra que son las que terminaron estando dentro del arca del pacto. Pero qué interesante, que el pacto de Dios y que Él nos manda a obedecer para hacer su especial tesoro sobre los pueblos de la tierra, que es los 10 mandamientos. Y de los 10 mandamientos no 9, ni 8, ni 11, sino los 10 mandamientos. ¿Y qué se iba a hacer con eso? Éxodo 36, allí encontramos que dice, cuando se habla de los detalles de hacer el arca del pacto, dice aquí en el versículo 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Ahí está hablando del libro agregado del Pentateuco.
delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. La parte aquí especial es ver que ese testimonio, los 10 mandamientos que fueron escritos en 2 tablas de piedra, estaba ¿dónde? Delante del propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca, donde allí Dios se encontraba de manera especial con Moisés. Así que esa es la clave de todo. Ahora, ¿por qué fue dada la ley en tablas? Porque encontramos que Dios viene y hace a Adán y a Eva y nos le da la tabla de la ley. Es decir, ya tenían el conocimiento, como hay otros estudios que se pueden hacer, donde en el libro de Génesis aparecen los 10 mandamientos. Es decir, antes de que Dios se reuniera en el relato que se hace en Éxodo con su pueblo, dándole, cuando viene y baja sobre el monte Sinaí, a darle las tablas de la ley. Entonces, ¿por qué fue dada la ley en tablas? Si el hombre hubiese guardado la ley de Dios, ¿qué pasa? Tal como se la dieron a Adán antes de su caída. Como la guardó Noé, que por eso se dijo que era varón perfecto y justo. Como la hizo también Abraham. Entonces no habría sido necesario lo que se le dio a Abraham y al resto de su descendencia, que fue la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto, del cual la circuncisión era una señal, ese pacto de guardar los 10 mandamientos, porque cuando tenían la circuncisión se sabía que era parte del pueblo de Dios, de los hebreos, entonces nunca hubiesen sido inducidos a practicar la idolatría, ni tampoco entonces hubiesen caído esclavos en Egipto, que fue ese gran periodo de 430 años. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarlas en 2 tablas de piedra. Eso dice Ellen White en Patriarcas y Profetas, página 334. Y termina diciendo ella que si el pueblo hubiera practicado los requerimientos de los 10 mandamientos que se conocían desde Adán y Eva, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés, ese libro que se puso en el lugar santísimo al lado del arca. Así que la violación de la ley de Dios, ¿qué cosa es? El pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Vamos a verlo en la Biblia. Ya vimos en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Pero 1 Juan 3:4 dice que cualquiera que comete pecado, ¿y quiénes son los que han cometido pecado? Todos nosotros hemos cometido pecado. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley. ¿Por qué que nosotros somos pecadores? Porque violamos la ley. Violamos la ley. Siempre que hay un pecador, hay ley vigente, es decir, que la ley no pasa. Bueno, el pecado es, dice Juan, transgresión de la ley. ¿Hay pecado? Pues entonces hay ley, porque hay una ley que se está violando. ¿Cuál ley? La ley de Dios, su pacto que Él quiere que su pueblo ponga por obra, los 10 mandamientos completa, no una parte sí, otra parte no. Romanos 6:23 entonces te dice cuál será el final de esa persona que violan la ley o que pecan. La paga del pecado es muerte. Pero asimismo, al contrario, los que cumplen con el pacto de Jehová y cumplen, no Dios se lo da como un premio por su obediencia, sino son obedientes porque son salvados, creyeron a Dios y creyeron que todo lo pueden en Cristo, que lo fortalece. Por eso ahí está la otra parte, que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ya entrando en la parte del propiciatorio, el Salmo 81 nos dice que el Señor habita entre querubines. Dice aquí, tú pastoreas como ovejas a José, que habitas entre querubines, resplandece. Oh pastor de Israel, escucha. Así que Él habita entre querubines. Esto lo traemos a colación porque en el libro de Ezequiel se nos habla de un querubín
especial bajo la figura del rey de Babilonia. Se refiere allí a Satanás y dice que este era un querubín ungido protector. Tú, querubín ungido protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Así que, ¿qué pasó? Satanás cubría la ley de Dios en el cielo. Vamos a ver la imagen de nuevo aquí. De cuál era una de las tareas de Satanás. Uno de esos que están así ahí. Si son dos exactamente, no lo creo, no sé. Pero él era ese principal querubín protector allá de la ley de Dios. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Satanás cubría la ley de Dios en el cielo. Era una especie de guardián del sello. Y decimos guardián del sello a pesar de que la cita dice querubín protector. Como dice más adelante, a ver dónde que dice. Bueno, tengo la cita aquí anotada en este mismo capítulo de Ezequiel. Pero hay estudiosos que dicen que se le puede poner en esa traducción también como guardián del sello. Y él hoy se opone a eso que tanto promovía y resguardaba. En el versículo 12, aquí es que está así. Volvemos a la Biblia. Dice aquí, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová el Señor, tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto de hermosura. La Reina Valera del 60 dice, tú eras el sello de la perfección. Y eso que está ahí como perfección o como dice la Reina Valera Gómez, proporción, en la King James dice perfecto en hermosura, lleno de sabiduría. Entonces, esas palabras que están ahí, dicen los estudiosos, que también se pueden traducir o dejar el significado de guardián del sello. Así que él era era como una especie de primer ministro, como el principal, porque como el caso de, ay Dios, cuando Mardoqueo, no recuerdo el nombre del rey ahora, bueno, y su primer ministro, que quería que Mardoqueo le rindiera pleitesía, él era el que tenía el sello, el anillo del rey con el sello, y todo lo que él hacía, pues, se hacía, se ejecutaba, pero el rey era otro, ¿verdad? Artajerjes creo que era, bueno, en fin. Y así mismo también pasó en el tiempo de José, que le dieron la potestad de ser, solamente Faraón era sobre él. Y es el mismo caso aquí. Satanás, en ese caso, en ese entonces Lucifer, era esa especie como de primer ministro, mientras que el rey o el presidente era el Señor. Dice Apocalipsis 14:18, para que tengamos una idea de que en el cielo Dios reparte ese tipo de funciones. Miren cómo dice aquí, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Así que ahí da la idea bien clara de que hay un ángel que tiene el poder sobre el fuego. Puede ser encargado en total o tiene poder sobre el fuego en sí. En Apocalipsis 16:5 tenemos también la misma idea. Dice, y oí el ángel de las aguas. Así como hay uno del fuego, entonces aquí también hay uno de las aguas. Y el 7:12 habla de un ángel que tenía el sello del Dios vivo. Teniendo el sello del Dios viviente. Así que Dios reparte esas funciones. Y M.L. Anderson, un famoso teólogo adventista ya muerto hace muchos años, decía que él aplicaba el sello al mandamiento. Literalmente en su libro dice, tú aplicabas el sello al mandamiento, es decir, le ponías impronta
del carácter de Dios, que es lo que está en el trasunto de su ley, a todo lo que se hacía. Y todo entonces era perfecto y era gozo y maravilla. Por eso se le dice esa parte en Ezequiel, y que estaba en el monte de Dios. Ese era su trabajo, era ser como el principal entre todos los ángeles. Hoy, al contrario, entonces él intenta poner su impronta sobre los hombres que se apartan de Dios, tal como lo hizo con los ángeles ya caídos, los demonios. Se llevó a uno de cada 3 ángeles. Y hoy entonces se está llevando a la humanidad también por montones. Y le pone su marca, su sello, su forma diabólica sobre esos hombres, que a veces tú le pasas por el lado a una gente y dices, no, este tipo está endemoniado realmente, y no de eso loco, sino esa vibración que dan. Vamos a ver entonces el porqué de esa oposición de Satanás. Dice también Andreasen que si la ley de Dios es su carácter, y si el carácter de Dios es opuesto al de Satanás, entonces Satanás está condenado por la ley. Eso se entendería fácil, ¿verdad? La ley de Dios es el carácter de Dios. Estas son mis reglas, mis leyes. Y tú pones la ley conforme a lo que tú eres en tu casa, ¿verdad? Pero Dios está opuesto a lo que es Satanás. Uno es bueno y otro es malo. Es así, uno por aquí, otro para allá. Entonces, esa ley de Dios irremediablemente va a condenar a Satanás. Cristo y la ley son una misma cosa. Vamos a hacer esa pausa y vamos a buscar el Salmo 48, que dice allí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que Cristo y la ley son una misma cosa, y Cristo es la ley vivida, la ley hecha carne. Interesante, ¿verdad? Por esta razón, su vida constituye una condenación. Cristo reprendía a Satanás de por sí, tan solo con él estar. ¿Por qué? Porque no le era súbdito, no pecaba. Por eso Cristo pudo decir en una ocasión: viene el príncipe de este mundo, más en mí no tiene nada, y no tenía por qué molestarlo. Así que cuando Satanás hizo guerra contra Cristo en el cielo, como se detalla en Apocalipsis, la hizo también contra la ley de Dios. Y cuando Satanás odió a la ley, odió también a Cristo, y por lo tanto también a nuestro Padre Celestial. Cristo y la ley son inseparables. Juan 13:15, ¿qué dice? Ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. Es decir, que él ejemplificó eso que vivió, que era la ley de Dios, que estaba en medio de su corazón, como dice el Salmo 48. Así que apuñalar la ley es apuñalar el corazón de Cristo. Y eso también nosotros podemos hacer hoy cuando menospreciamos uno de los mandamientos, como hacen muchos cristianos, especialmente el cuarto, que tiene que ver con el séptimo día, sábado, día de reposo, o cuando violamos impune y descaradamente cualquiera de los mandamientos de Dios. Apuñalar el corazón de Cristo es apuñalar la ley también. Uno es parte del otro. Entonces Satanás intentó hacer eso en la cruz, pero gracias a Dios que no tuvo ese éxito que él esperaba tener. Y la muerte de Cristo se convirtió en un tributo a la ley. La engrandecía inconmensurablemente y la hacía honorable. Vamos a ver aquí en Isaías 42:21 esta misma idea. Jehová se complació por amor de su justicia, ¿en qué? En magnificar la ley y engrandecerla. Cuando lo hizo especialmente en la cruz del Calvario, porque Cristo viene a este mundo porque el hombre se mete en pecado, obedeciendo a Satanás. Y en vez de abrogar la ley, de cambiarla, de buscar una manera fácil, entre comillas, para solucionar el problema, la ley no puede cambiarse, es eterna y es inmutable como Dios lo es, porque Dios no cambia, dice también la Biblia. Entonces, ¿qué hace Dios? Muere y se entrega en la persona de su Hijo en Cristo. Y con eso viene y magnifica la ley, porque ahora la ley, entonces, si antes pensaban alguien violar la ley como sucedió cuando lo hizo Satanás y agregársele súbditos a esa idea loca, ahora ya nadie por el resto de la vida va a tener
por toda la eternidad esa idea loca de volver a violar la ley por cualquier motivo que sea. Así que aquí Dios le dio a los hombres una nueva visión de su carácter sagrado y de su valor. Estamos hablando de la ley. Entonces, si Dios dejó morir a su Hijo, si Cristo estuvo dispuesto a entregarse voluntariamente antes que cambiar o abrogar la ley, aunque sea fuera una jota o una tilde, si es más fácil que el cielo y la tierra pasen antes de que pase una jota o una tilde, entonces cuán sagrada y honorable debe ser esa ley de Dios. ¿Sí o no? Mateo 5:17 dice eso. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar a Cristo, sino a cumplir esa ley que estaba dentro del arca de los 10 mandamientos. El versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Y de quién son las palabras que están escritas en las 2 tablas de piedra? Son las palabras de Dios que Él habló y que Él escribió con su propio dedo, que es el Espíritu Santo, dice la Biblia. Así que esto es lo que hay. Hay un poder también que es enemigo de Dios, a través del cual Satanás actúa hoy, porque no se ha estado tranquilo, sabe que tiene poco tiempo, dice la Biblia en Apocalipsis, por eso se aira contra aquellos que no quieren servirle o no le sirven. Y en Daniel 8:11 encontramos ese poder enemigo de Dios en la figura de un cuerno pequeño que dice que aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y por él fue quitado el continuo. No vamos a ver el sacrificio, que es una palabra añadida, por eso está en cursiva. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso hizo ese poder reconocido como el cuerno pequeño. Y dice, y el ejército que fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y llega el descaro tan grande que en Daniel 7:25 dice, chequen aquí, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá o quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y el medio de un tiempo. Así que, ¿quién es que ha tenido una ensaña especial en contra de la ley desde el principio? Satanás. Y hoy la tiene su pupilo número 1. ¿Cómo es que dice el conflicto de los siglos? Bueno, que el Papa es el representante de Satanás en la tierra. Es prácticamente eso que dice. A ver si lo encuentro ahorita. Se la mando luego, la cita con Birmeña, con Dulce. Pero, ¿qué es lo que hace el que es siervo de Dios? Engrandece la ley, la magnifica, la cumple. Mientras que el siervo de Satanás lo que hace es que se va en contra de la ley de Dios, porque con eso está hiriendo también a su autor, que es nuestro Padre Celestial, y a Cristo, que vino a morir porque la ley entonces no podía cambiarse. Y al final entonces, con este poder, el cuerno pequeño, del cual el papado llega a ser ese representante máximo, ¿qué tenemos? Que el dragón, dice Apocalipsis 12:17, se enfureció contra la mujer, se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el remanente, un grupo, de la simiente, otro grupo, de ella, la mujer, tercer grupo, los cuales, lo importante aquí es que eso contra lo cual Satanás se aira, se llena y se va a hacerle guerra, tienen 2 características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que más adelante en Apocalipsis dice que es el espíritu de la profecía. Así que en el tiempo del fin, los 10 mandamientos siguen estando vigentes, dice la Biblia, como lo hemos visto hoy. Y contra esos es que Satanás se aira. Satanás no tiene problema con que usted vaya a la iglesia, sea cristiano, diga lo que diga, si usted está violando la ley de Dios descaradamente. Por eso Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, después que se da la advertencia del mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que son esos santos? Dice aquí,
aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué hacen esos santos? Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe pura, que es por cierto la que tienen las 10 vírgenes. En este tiempo, sus súbditos, los súbditos del reino de Dios, se les llama edificadores. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y ahí mismo se entrelaza con el mensaje de uno de los mandamientos, el que ha sido especialmente pisoteado por Satanás y sus súbditos. Mucho de eso hoy estando en las iglesias diciendo que son cristianos. Dice, si retrajeres del sábado tu pie, ¿qué es lo que tú vas a restaurar? ¿Por qué te van a decir reparador de portillos? Porque tú al sábado lo vas a poner en el lugar que le corresponde, como siendo parte de los 10 mandamientos, que se ha perdido ese conocimiento, esa sabiduría, para que no podamos alcanzar la justificación y la santificación y finalmente ser redimidos. Por eso en este tiempo del fin dice, si le trajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, glorioso, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, es decir, la redención final. Así que ese mensaje final de Dios que se encuentra en Apocalipsis 14:9, si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno adora a la bestia y a su imagen, termina entonces ahí con lo que iniciamos Apocalipsis 11:19, que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. ¿Qué contiene el arca de su pacto? Aquí contenía las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, es decir, la ley de Dios adaptada a nuestra condición caída. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y ahí se enmarca en esos 10 preceptos todos esos principios que afectan cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida. Y no hay nada que nosotros no hagamos que no esté abarcado en esos 10 principios de la ley de Dios. Allá arriba estará con las palabras o el lenguaje adaptado a lo que era una raza no caída, porque ellos no sabían de lo que era el matar ni el no robar, etc. Eso sería también otra partecita extra, que el tiempo no nos da para eso. Pero aquí se nos daba entonces con la forma de los 10 mandamientos. El templo de Dios fue abierto en el cielo y voilà, el arca de su pacto fue vista en su templo. Y allí están los 10 mandamientos que están vigentes hoy en día. Y no tenía esta cita a mano, pero me llegaron a la mente. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 56. Es decir, que en el cielo se va a ver ¿qué cosa? Su justicia. ¿Qué es lo que se va a ver en cuanto a lo que se ve a lo que es justo? Los 10 mandamientos o la ley de Dios, que el Señor de seguro que la traerá al venir mostrándola en el cielo o antes de su venida en medio del conflicto, porque no tendría sentido de que no se pueda ver por aquellos que están necesitados de ese testimonio, ¿verdad? Entonces se mostrará en las tablas de piedra, quizás se encuentre el arca que se guardó aquí antes de la invasión a Babilonia, y se muestren los 10 mandamientos y se vea claramente ahí que el sábado está ahí, que está vigente la ley, que no ha cambiado, que no fue que lo borraron tampoco. Eso entonces es lo que hay. El arca del pacto nos trae entonces un mensaje de santificación y perfección en Cristo Jesús por la fe, obteniendo nosotros en base a la sabiduría, estudiando la palabra de Dios, ¿qué cosa?
la justificación por medio del sacrificio de Cristo. Y en nuestro día a día entonces tenemos que andar en el camino de la santidad, el camino de la santificación, para luego entonces obtener la redención completa en Cristo Jesús. Mis hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy en lo que ha sido el arca del pacto. Un tema un poquito largo, pero creo que es necesario para nosotros entonces estar fortalecido con este conocimiento tan importante para este tiempo de hoy, donde nosotros debemos ser como esa arca del pacto, que dentro de nosotros tengamos el testimonio de Dios, los 10 mandamientos, su carácter, un trasunto de lo que Él es, moldeándonos y transformándonos para ser semejantes a Él, para que cuando Él venga entonces nos reclame como suyos. Mis hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con nosotros en este su día de reposo. Amén. Bueno, mis hermanos, amén por tan precioso y edificante sermón o las palabras que nos trajo el hermano Charlie, palabras de vida para estar preparados para esta vida y para la que viene. Agradecemos a todos, a todos los que estuvieron con nosotros participando, ya estando con nosotros en las partes, así como los que estuvieron con nosotros acompañándonos y oyéndonos. También queremos agradecer de forma muy especial a las princesas que intervinieron en nuestra mañana de hoy, que son Shiloh, Shannon y Estrellita. y Estrellita, a nuestras 3 princesas, muchas gracias, que tengan todas un feliz sábado y que Dios las pueda llenar de bendiciones. ¿Algún anuncio, Rodolfo, para esta tarde y para los días venideros? Claro que sí, tenemos una programación especial esta tarde en el Vespertino a las 5:45 de la tarde. Invitamos a todos ustedes que participen y estén con nosotros en esta programación especial de Vespertino de sábado de tarde, pidiéndoles su participación, que compartan este link e inviten a otros para esta programación especial de esta tarde. Se lo pueden Y perder. que nos despidan en oración ustedes para cerrar nuestra programación en esta mañana. Hoy agradeciendo el privilegio de estar con amigos de Betania por siempre, mi hermano Rodolfo, que el Señor nos dé la sabiduría y, así como decía el predicador, no permitir que el enemigo nos engañe, y que esas tablas que son los mandamientos estén en nuestra mente para los engaños que el enemigo está haciendo en este tiempo, y prepararnos para que cuando llegue el momento decir: no, yo estoy con el Señor. Amén, amén, así será y así es. Cada quien individualmente, mis hermanos, preparémonos para este bello día, para este glorioso día. Y tenemos que hacerlo primeramente en nuestros corazones y después externarlos hacia el exterior. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros en actitud de reverencia para despedir el día de hoy. Amantísimo Padre, buen Dios que estás a las alturas de los cielos, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido hoy, Señor. Gracias porque sabemos que tú has estado en medio nuestro, Señor. Señor, te pedimos una bendición especial por cada uno de los que estamos aquí presentes, por cada uno de las familias y amigos que representamos, Señor. Que tú con ellos en sus corazones, bendícelos, Padre Santo, y acompáñanos en todo lo que resta del día y de aquí a que tú vengas, Padre Santo. Recuérdate de cada uno de nosotros, de nuestros problemas individualmente, de todo lo que hacemos, Padre Santo, y acompáñanos siempre para que nuestro pie se aparte del mal. Ya que Jesús, en el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias nuevamente a todos los que están con nosotros, a todos los que no pudieron quedarse también hasta terminar el culto de hoy. Que Dios nos bendiga. Feliz sábado. Nos vemos esta tarde, un programa súper interesantísimo que tenemos para el disfrute primeramente de Dios y de todos nosotros.
Que Para nace lo- muestra ya tenemos un botón aquí. Sí, sí, ¿para qué lo jala ahora? nace lo que Amén, amén. Mira, Amén. Rafaelito, por fin te agarraron ahí. Qué Mamá bueno. Pollito, beso para Qué ti. bueno, corazón. Rafaelito. Beso para ti, corazón. Aquí estamos. Me alegra escuchar. Pues nos vemos esta tarde. Feliz sábado. Amén. Feliz sábado.